Shalom, shalom, quiero compartir este video denominado Pesaj y para ello voy a utilizar el libro de Éxodo. En principio vamos a arrancar por el capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 51. Después vamos a continuar con otros capítulos 33 y 34. Entonces, comenzando el versículo del capítulo 12.1 y versículo 2, dice: Habló Yudhei Babhei a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Entonces, ahí aparecen una serie de palabras que quiero compartir para trabajar. La palabra mes o meses, Hodesh, y su raíz Hadash. Empecemos por esas palabras. Hodesh se traduce como mes o luna nueva, y su raíz Hadash habla de nuevo, de reciente, como recuperando algo que se había perdido. Por eso interesante en el concepto de Brit Hadashah, el pacto renovado, algo que se había perdido, que el hombre lo había perdido, el hombre lo había abandonado, lo había quebrado. Pero también la palabra Hadash, hay tres conceptos que me parecen muy importantes: renovar, ser brillante, ser pulido, restaurar. Reitero, renovar, ser brillante, ser pulido y restaurar. Renovar y restaurar son dos conceptos que quiero retener, y el otro, ser brillante o ser pulido. Ser brillante o ser pulido, como algo que se pule para que brille. Entonces vamos a iniciar desde ahí este concepto Hadash. Y este concepto Hadash, entonces, que alude al inicio del mes, en este caso, para el mes de Aviv, ya lo vimos, inicia el mes del año, inician conjuntamente. Entonces hablamos de renovación, de restauración y de pulir, del concepto pulir. Entonces ya nos está dando idea que este mes denominado Ha'aviv, acá tengo una placa que quiero compartir, que ya lo he hecho, pero está bueno reiterarlo.
este concepto de Hadash. Por eso mencionaba como restauración, como un tiempo de renovación, como como ser nuevo. Está implicando resurrección, está hablando de resurrección. Entonces, recordemos que la luna alude al pueblo de Adonai. ¿Por qué? Porque al pueblo de Israel, porque refleja la luz del sol. La luz del sol, fíjense esta 84:11 del libro de Salmos, esta metáfora, dice, porque sol y escudo es Adonai Elohim, gracia y gloria dará Adonai, no quitará el bien a los que andan en integridad. Reitero, miren, porque sol y escudo es Adonai, es decir, la luz del sol refleja en la luna, refleja en su pueblo, resplandece en el pueblo que refleja para luz a las naciones, porque el sol y escudo es Adonai Elohim, gracia y gloria dará, Yud-Hei Vav-Hei, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces, este salmo habla de quién proyecta su luz a través del Mashiach, obviamente, porque la luz emana del Eterno, eso lo vimos en la creación, en la misma creación. También el libro de Juan, vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 1, versículo 9, hablando en esta materia, dice, aquella luz verdadera, la luz del día Ejad, del día 1, luz verdadera, que dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. También Juan 8:12 habla de forma parecida. Fíjense, dice 8:12, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, está mostrando que la luna debe estar brillando. Ese brillo que habla del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que observa y inicia un mes de restauración. En todo comienzo de mes hay una renovación, hay una restauración, un ser nuevo, es una oportunidad. Malaquías, no lo mencioné, pero Malaquías 4:2 está profetizado, todo esto que estamos hablando. Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ahí está, el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, es decir, con gozo. Y esa palabra alas, también lo hemos visto, habla de manto. Entonces, sol de justicia. Ahí está, de algún modo relacionado a Sansón. Pero este sol de justicia, y en su manto traerá salvación y saldréis. Esto me hace acordar a la mujer con flujo de sangre durante 12 años, que ella se acerca y el Señor dice, alguien me ha tocado, poder de mí ha salido. Entonces, retomando, esa mujer que justamente aparece, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 20, dice, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. Está totalmente de la mano, está hablando, esta mujer alude al pueblo del Eterno, alude concretamente a la casa de Efraín, y en el caso de Malaquías, justamente dice exactamente lo mismo, dice 4:2, dijimos de Malaquías, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en su manto traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Fíjense que acá habla, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces habla de salvación como habla Malaquías. Entonces estamos hablando de este concepto Hadash,
como una espada recién afilada, recién pulida, que brilla en la oscuridad, que brilla en la oscuridad. También quiero mostrarles una placa al respecto, acá en Éxodo 12:2, que me parece importante. Ahí volvemos. Voy a sacar esta placa. Ahí está. Entonces, en este sentido, comprendemos que la luna llena, por ejemplo, el caso del día 15, cuando ya inicia panes sin levadura, cuando ya está terminando esa cena de Pesaj, ese inicio de panes sin levadura, simboliza, dijimos, esa luna llena, hablamos del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, en el día 15 está en su máximo esplendor, en su plenitud la luna, está al 100%. De hecho, hay un detalle muy interesante, si uno lo googlea y busca cuál es la intensidad con que refleja la luz del sol, la luna en esa noche, habla del 12%, concretamente habla del 12%. Entonces ya podemos ir pensando que alude a las tribus, la plenitud del pueblo de Dios, la plenitud del pueblo de Yud-Hei Vab-Hei, las 12 tribus restauradas, porque dijimos esa luna de restauración, de renovación. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Yud-Hei Vab-Hei, mi alma se alegrará en mi Elohim, porque me vistió con vestiduras de salvación. Con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, lo que hablábamos con Malaquías 4:2, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Entonces, miren, Apocalipsis 3:5 también refiere en este modo, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, porque dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Esas vestiduras de salvación refieren concretamente a tiempos de Sukkot. Y me rodeó de manto de justicia. Justamente está aludiendo a los tiempos de panes sin levadura, porque es un tiempo de donde somos justificados, somos la justificación del pecado. Pasamos a ser de panes con levadura a panes sin levadura. Algo similar a lo que sucedió en Bereshit 3:21, cuando Adán y Eva pecaron, se avergonzaron de verse desnudos, y entonces ellos se vistieron con hojas de higuera, o sea, con hojas del mundo, con vestiduras del mundo. Pero el Eterno les enseñó, y dice 3:21 de Bereshit, y Adonai Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es decir, les dio vestiduras de honra,
vestiduras justamente del Cordero. Entonces acá se hizo el primer sacrificio para volver a la casa del Padre. Entonces la luna llena, el día 15, entonces está hablando de la plenitud espiritual de restauración de las 12 tribus. Podemos verlo de ese modo. La luna oscura, todo lo contrario. La luna oscura es el alejamiento del pueblo del Eterno, del distanciamiento. El libro de Joel refiere en este tema. Vamos a buscar el libro de Joel. Acá está. Capítulo 2, versículo 10. Dice: delante de él temblará la tierra, delante de él colapsará la tierra. Se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. El sol y la luna, el sol y la luna. Acá estamos hablando de esa luz que refleja la luz del Eterno a través del Mashiach, impacta en la luna, convirtiendo el pueblo del Eterno en luz para las naciones. Y las estrellas, es el mismo pueblo del Eterno, incontable, en forma incontable, recordemos. Después, en el mismo capítulo del libro de Joel, fíjense en el 30, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Adonai. ¿Cuándo es eso? En el retorno del Mashiach, en su segunda venida. Está hablando entonces de esta luna de sangre. Es una luna que alude a persecución y muerte. Entonces es muy importante esto, tenerlo presente. Y vamos al libro de Efesios. El libro de Efesios nos habla de esas vestiduras. Nos explica muy claramente en el capítulo 4, versículos 22 al 32, que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos de nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros, somos un ejad. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, es decir, tiene que haber un cambio, un cambio. Si no, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad, como una manera de restituir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Por eso hacía énfasis en esto de: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y entonces ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Y no contristéis al Ruach de Elohim, al Espíritu Santo de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Debemos quitarnos toda mentira, todo desamor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Elohim también nos perdonó a vosotros en el Mashiach. Debemos ser compasivos, misericordiosos. Entonces nos habla de la nueva vida en el Mashiach, de esas nuevas vestiduras. Entonces continúa diciendo, 12, volviendo ya otra vez a Shemot capítulo 12, versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces no debe sobrar absolutamente nada del cordero. El cordero, al Mashiach, lo debemos tomar íntegro, completo.
Entonces está hablando en el 10 de este mes, había que separar el cordero para que sea examinado, un cordero justamente sin defecto, dice el versículo 5, el animal será sin defecto de macho de un año, es decir, que ya no tiene que ser carnero, sino cordero, por menor de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, esto está aludiendo también al mismo tiempo en esa separación del cordero, en esos 4 días, porque del día 10 al día 14 son 4 días, ya está hablando también eso de la segunda venida, está aludiendo, de esa entrada triunfal del Mashiach, 4 días, 4 días, 4000 años. Esto, ¿dónde lo podemos ver? La entrada triunfal, por ejemplo, en Mateo capítulo 21, versículo del 1 al 11, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Yeshua envió 2 discípulos, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, quien, Zacarías, cuando dijo en Zacarías 9:9, decid a la hija de Sión: he de aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un polino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron como Yeshua les mandó, y trajeron el asna y el pollino, el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de árboles y los tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana, Hosana el hijo de David, Hosana el Mesías, hijo de David, ya lo vimos, esta expresión alude al Mesías. Hosana el hijo de David, Hosana el Mesías. Entonces, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. La palabra Hosana es muy interesante. La palabra Hosana habla de Oshea. La palabra Hosana viene de la palabra Oshea. Oshea se traduce como libertador. Y su raíz es Yasha. Yasha, que se puede traducir abierto, como siempre hablamos. Yeshua vino a abrir la matriz, vino a abrir brecha. Habla de ancho, de libre, Yasha. Habla de estar seguro, de libertar, de socorrer, de salvador, de socorro. Habla de libertador, de amparar. La palabra Yasha, que viene Oshea, de Osana, está asociada a la palabra Yeshá o Yashá, que es libertad, liberación y prosperidad. Entonces, antes del primer día de la fiesta de panes sin levadura, entonces vemos esta entrada en el día 10, entonces ya lo vemos, por ejemplo, en Juan capítulo 11, vamos a leer Juan capítulo 11, a unos días, ¿no? A 4 días de Pesaj y de panes sin levadura, Juan 11, si ustedes leen Juan 11, 4, Juan 11, 4 dice: y perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos. Perdón, esto es Lucas. Vamos al libro de Juan. Un segundito. Juan capítulo 11. Juan capítulo 11, versículo 4, dice: oyendo Yeshua dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria del Eterno, para que el Hijo de Elohim sea glorificado por ella. Y amaba Yeshua a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, lejos de apurarse, 2 días más. Entonces, luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y vas otra vez allá? Respondió Yeshua: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Él dijo: yo soy la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Por eso no tenía esa prisa. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
Pero Yeshua decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Yeshua le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Era para ser exaltado el Eterno. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Yeshua, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó a Yeshua que venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Yeshua, recordemos, Marta alude a la casa de Efraín, María o Miriam alude a la casa de Judá. Y Marta dijo a Yeshua: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim, Elohim te dará. Y Yeshua le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Eso es lo que responde el Mashiach. Marta le dijo: yo sé que resucitará la resurrección en el día posterior. No estaba entendiendo lo que Yeshua le estaba diciendo. Marta lo tomó como algo profético. Y Yeshua le dijo entonces en el 25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Elohim, que has venido al mundo. Pero todavía Marta no se había revelado, no había entendido del concepto del que estaba hablando Yeshua. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, a Miriam, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Yeshua todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella se consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido. La siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, Miriam, cuando llegó a donde estaba Yeshua, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Yeshua, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Yeshua lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Si ninguno todavía comprendía el mensaje de Yeshua. Ya daban por un hecho consumado. Entonces no lo habían todavía, no se había revelado. Que el tiempo para Yeshua no es un límite, no es un parámetro. Yeshua, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. ¿Y qué dijo Yeshua? Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ahí hablábamos de los 4 días, esos 4 días que hablamos de separar el cordero. Esos 4 días, un día, 1000 años, 4 días, 4000 años, aludiendo a la primera venida. Y Yeshua le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Elohim? Él es la gloria. Él es la gloria. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto muerto. Y Yeshua, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. Y esto lo podemos unir con el valle de los huesos secos. Y el que había, Ezequiel 37, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Yeshua le dijo: desatadle y dejarle ir. La libertad a los cautivos. A la libertad a los cautivos. Y acá continúa, a raíz de esto, hay un complot, justamente para matarlo a Yeshua, incluido al mismo Lázaro. Y el mismo Caifás, en el versículo 49,
profetiza, miren ustedes. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, fíjense, no se respetaba como debía ser. Había un sumo sacerdote que iba rotando año tras año entre él y el yerno. Y le dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Estaba profetizando sin saberlo. Entonces no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación, por Israel. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. En un ejad. Entonces luego Yeshua es ungido en Betania. Y entonces ahí es donde se produce este acto maravilloso. Dice: 6 días antes de la Pascua, está hablando del día 9 de Aviv, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Yeshua, los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Bien demagógico, como hoy sucede con los políticos. Como hoy sucede con la política, por lo menos en este país, Argentina. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él manejaba la caja tal como sucede acá, tal como sucede en la actualidad mundialmente. Entonces Yeshua dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis siempre. Entonces ahí viene ese complot que mencionaba, para hacerlo rápido, y voy a donde me interesa ahora hacer énfasis: la entrada triunfal a Jerusalén, el día 10. Leímos el día 9, ahora estamos ya en el día 10. Al día siguiente, grandes multitudes habían venido a la fiesta, al oír justamente la fiesta de Pesaj, y panes sin levadura. Al oír que Yeshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibir y clamar: Hosana. Entonces, sálvanos, restáuranos, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Habíamos leído: el Hijo de David, el Mesías, sálvanos, restáuranos. Eso es Hosana. Y halló Yeshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito, y ahí está lo que habíamos leído de Zacarías 9:9 en relación con el texto de Éxodo. ¿Por qué tiene que ser sobre un asna? Porque Éxodo 3:13, Shemot 3:13 dice: entonces éste le reconocerá, hoy estoy complicado con los libros, 13:13 de Shemot: mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quereréis su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Pero mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Nosotros somos ese asno salvaje, como dice el libro de Oseas. El libro de Oseas nos define, lo hemos leído muchísimas veces. A ver, un segundito. El libro de Oseas, capítulo 8, versículo 9: porque ellos subieron a Siria como asno montés, para sí solo. Efraín con salario alquiló a Amán. Es decir, Efraín, nosotros, la casa de Israel, la casa de Efraín, se fue tras la idolatría, pero nos define como asno montés, como asno salvaje. Entonces el asno debe ser redimido con un cordero. Yeshua viene sobre nosotros, sobre nuestros pecados. Él carga con nuestros pecados, Él los subyuga a los pecados. Él entra en la entrada triunfal, es sobre nosotros, ese asno que se va cargando y nos vamos cargando y llenando de pecado. Por eso Yeshua dice: venid a mí los que están cargados y cansados. Entonces vamos entendiendo esta importancia, volviendo, releyendo Shemot capítulo 12, dijimos en el versículo 4, mas si la familia fuere tan pequeña, dice, que no
baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. No debe sobrar nada, dijimos, sin defecto. No podía tener defecto, tenía que ser macho de 1 año. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Estamos pensados antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, pero manifestando en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Elohim, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Elohim. Maravilloso. 12:6 de Shemot: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará. La palabra shahat habla de degollar, de matar, de sangrar. Entonces lo inmolará toda la congregación, toda la quejilá del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, entre la hora sexta y la hora 12 o la hora 0 del nuevo día, es decir, a las 15 horas. A las 15 horas. Vamos a leer, por ejemplo, el texto, hay varios, pero vamos a leer Mateo 27, también podemos leer Lucas 23, 44 y 46. Voy a leer Mateo 27, que dice, 45 al 48, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó en gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, parafraseando el Salmos 22. Esto es: Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces vemos 45 al 48. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Y ahí bebe las aguas amargas por nosotros. Ahí bebe las aguas amargas por nosotros. Como sucedió cuando hubo que endulzar las aguas que eran imbebibles, cuando cruzaron el Mar Rojo y no hallaban agua y encontraron esas aguas de Mara, porque el pueblo estaba en murmuración. Entonces, con ese madero que se arrojó, con ese árbol que se arrojó, habla del Mashiach cuando carga con el pecado del mundo. Y la madera, ya dijimos, habla de la humanidad, del pecado de la humanidad. Y la madera, en este caso, de ciprés, de cedro, está hablando de una madera incorruptible. Entonces va a ser inmolado el cordero entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, dice 12:7. La sangre como señal y como protección. No lo olvidemos. Pesaj habla de pasar sobre. Dice, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel. Y esto alude a la cruz del Mashiach. Esto toma la forma de una letra, del alefato, que nosotros ya la hemos compartido, que es la letra Tab. La letra Tab. Ahí la quiero mostrar.
esta placa, ahí está. Dice Juan entonces, capítulo 6, me gusta mucho este texto: de cierto os digo, el que cree en mí, dice Yeshua, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Está muy claro. Él se humilló a sí mismo con forma de hombre, como dice Filipenses capítulo 2. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Claro, hay muchos que se preguntan: ¿qué es esto? ¿Un acto salvaje? ¿Comer su cuerpo, beber su sangre? Fíjense de lo que está hablando Yeshua. El velo no se ha corrido para ellos. Yeshua le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y en él, y yo en él. Está hablando espiritualmente, no está hablando físicamente. Está hablando de comer su carne, las escrituras, la Torá. Como él me envió, el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Yeshua hizo expiación por nosotros hasta la última gota de su sangre. El pan del cielo alude a la palabra en forma de hombre. Y la sangre es vida, es expiación, es sellar el pacto, es pasar de muerte a vida eterna, como dice Romanos 6:23. Vamos a leer Romanos 6:23, ya que lo mencioné. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de la libertad, el perdón, es vida eterna en el Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Y también el libro de Filipenses, que mencioné, dice en el versículo 2, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mashiach Yeshua, el cual siendo en forma de Elohim no estimó ser igual a Elohim, cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Después lo que continúa también es muy lindo. Entonces está hablando exactamente lo mismo. Él dice: ¿cómo puede darnos de comer su carne y beber su sangre? Entonces Yeshua les estaba hablando en lo espiritual. El velo aún en ellos no se ha corrido. Ya llegará el tiempo en que eso sucederá. Y volviendo al libro de Shemot 12:11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yud-Hei Vав-Hei, Pesach Hu, la Yud-Hei Vав-Hei. Él mismo es la Pascua de Yud-Hei Vав-Hei, porque ese Hu es el mismo. Es muy interesante ese concepto que estoy mencionando, Hu. Acá
Entonces ya esta placa hubo tiempo de captura. Entonces dice, pues yo pasaré, dice el Targum, me revelaré, dice el Targum 1.2, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yud-Hei, Bab-Hei, y los he afirmado por el Eterno, y la sangre os será por señal, ot, por evidencia, la palabra ot, señal, evidencia, Aleph, Bab, Tab, Aleph, Bab, Tab, Aleph, Tab, y la Bab en el medio, Aleph, Tab, ya sabemos, habla del Mashiach, y la Bab en el medio es el que podemos pensar, es eternidad, el principio y el fin, es la unión, el que une, es la escalera que une el cielo con la tierra, lo terrenal con lo divino, la Jerusalén física con la Jerusalén espiritual. Entonces, esta sangre será por señal, por evidencia, en las casas donde estéis, que estaba cubriéndose el poste y los dinteles, ¿sí? Como forma de protección. Y veré al Eftab la sangre, veré al Eftab la sangre del Cordero, esa sangre que lo identifica. Y pasaré de vosotros, pasaré por encima, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces vimos que el Targum Onkelos, me revelaré. Y bueno, hay muchas cosas interesantes, pero vamos a seguir con 12:14. Ya ahora arranca con panes sin levadura, 7 días. Recordemos la palabra Shabbat, que habla de 7. La palabra Shabbat, 7, alude Shabbat a estar completo, a saciado, pleno, habla de plenitud, como terminado, dando cumplimiento al plan redentor del Eterno, de establecer su reino en la tierra. El 7 es un número profético. Entonces son 7 días de Amatzot, de ser justificados, de la justificación del pecado. Por eso cuando habla la palabra, la justificación está aludiendo a panes sin levadura. Cuando habla de salvación, alude a Sukkot, porque ¿quién nació en Sukkot? El Mashiach. Miren lo que dice 1 Corintios 5, 7, 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. La levadura como corrupción, como impureza, porque nuestra Pascua es el Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pasamos de panes con levadura a panes sin levadura en un proceso de purificación. Pasar de un estado tamé a un estado taor, de un estado puro, de un estado impuro a un estado puro, de un estado no apto a un estado apto, de un estado de no estar listo a estar listo. Entonces dice el 12:14, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yud-Hei Bab-Hei durante vuestras generaciones, por estatuto Jucá, perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. Ahí está la palabra matzot, que justamente podemos leerlo. Esto está de la mano con Ezequiel, ahora lo vamos a leer. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Es un tiempo de purificación que no debemos desperdiciar, es fundamental para el camino, para luego que avecina, que es la cuenta del Homer, camino a Shavuot, a Pentecostés. Miren Ezequiel 36, habla de esto, del versículo 22 al 32. Miren, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Adonai el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino porque por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habíais llegado. ¿Cuándo lo profanamos? Cuando dijimos que éramos hijos del Eterno y no éramos obedientes. Y santificaré mi grande nombre, mi grande Aleftab nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yud-Hei Bab-Hei, dice Adonai el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones,
y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré de vosotros agua limpia. Ahí está. Ahí viene la purificación, esparciré sobre vosotros agua limpia, aguas de arrepentimiento, de nacer de nuevo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Pasaremos de un estado tamé a un estado tabor. Os daré corazón nuevo y pondré rúa nuevo dentro de vosotros, y quitaré quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y seré a vosotros por Elohim. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Se acaba la época de hambruna en obediencia. Multiplicaré asimismo al eftab, fruto de los árboles y el fruto de los campos, que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones, y os acordáis de Aleftab, vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Eterno, el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos. ¿Por qué lo hacía? Por su santo nombre que había sido profanado por nosotros entre las naciones. Dice, sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces, 7 días de panes y levadura, 12-16 de Shemot. El primer día habrá santa convocación, Mikra Kodesh. Es en tiempo de ensayo. La palabra Mikra está hablando también, habla de asamblea, de convocación, de apartado, de ensayo apartado. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación, o sea, el primer día y el último. Ninguna obra se hará en ellos, es Shabbatón, excepto solamente que preparéis lo que cada cual ha de comer. Y guardaréis, dice el 17, al Eftab, la fiesta de los panes sin levadura, para que en este mismo día saque al Eftab vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis al Eftab este mandamiento, cumpliréis. La palabra llamar habla de cumplir, de cuidar, de guardar, de velar. Dice, guardaréis este día, el día este. Textualmente en hebreo, guardaréis el día este. El día este. Y de hecho aparece la expresión Shmartem et Ayom Ace, que puede entenderse como mirad este día, si se revela este día, se revela el Cordero. Si mirad este día, que mirad al Cordero. Entonces habla de que en este día se revela justamente el guardar este día, se revela este cordero de Pesaj, este cordero de Pesaj. Y ahí tengo para panes y levadura, me olvidé mientras leía esta placa.
nada más para que puedan hacer la captura. Igual siempre digo, en el grupo de Facebook de Hebreo Bíblico y Torá y en el de Telegram, ahí tienen no solo la transcripción de este video, sino además están todas estas placas. Continúa Shemot 12, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomad un manojo de, miren esto, tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Ninguno de vosotros salga de las puertas hasta la mañana. Bien, vamos a ver, fíjense este ritual de purificación. Entonces habla de hisopo, que ya lo hemos visto, este concepto, ezov, habla de purificación, de unción. Por ejemplo, hay un salmo que siempre lo leo, que es el 51:7, que dice: purifícame con hisopo y seré tahor, lávame y seré más blanco que la nieve. Entonces, tomad un manojo de hisopo, alude al Mashiach que nos purifica con su sangre. A él debemos oír. A él, en nuestro oído tiene que estar en el poste, en el madero, en ese poste o dintel pintado con sangre en época de Moisés. Ahí ponemos nuestro oír, nuestro saber oír, para obedecer. Tomad entonces manojo de hisopo y mojadlo en la sangre redentora, que estará en un lebrillo, en un recipiente, y untad, dice, el dintel y los postes. Ahí está la palabra mashkov, y para postes mezuzá, con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Esa palabra dice, esa expresión, salga de las puertas, la palabra puerta, petah, esto lo hemos visto en el tabernáculo. Bien, petah o el moed, la entrada al tabernáculo. Entonces no debemos salir nunca. En este caso, nuestra casa es nuestro templo. En este caso, nuestra casa es nuestro templo. Lo debemos convertir en un lugar, a través del Yeshua Mashiach, en ese aposento alto. En ese aposento alto. En eso podemos convertirlo. Si realmente nos preparamos y abrimos nuestro corazón con sinceridad. Entonces dice que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Está hablando de la misma entrada al tabernáculo. Nuestra tienda la podemos convertir en ese tabernáculo y a través de Yeshua y convertirlo en ese aposento alto, en ese lugar santísimo. En ese lugar santísimo. Me viene la lectura de Lucas 22. Lucas 22, creo que es versículo 12. Sí, Señor. Dice, en la institución de la Cena del Señor, dice, entonces, bueno, voy a tener que leer de más arriba para... dice, llegó, 22:7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. ¿Quién es ese hombre que lleva un cántaro de agua? Siempre son mujeres. Está hablando de Yeshua, lo que leímos en Ezequiel 36, nos va a lavar con agua limpia. Seguidle hasta la casa donde entrare y decidle al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Ahí está la expresión, ese gran aposento, en Lucas 22, versículo 12. Entonces, quiero este texto 22:12, en donde habla de la palabra gran aposento. Ahí está la palabra, es muy interesante porque dice, aparecen 2 palabras en el griego, anogeon, que es aposento alto o sobre la tierra. Esto me gusta mucho más, sobre la tierra. Y la palabra grande, porque si ustedes buscan en la transliteración, en Lucas 22:12,
puede encontrarlo, por ejemplo, en el Logos Kalogos. El texto en griego dice: y aquel a ustedes mostrará cuarto superior grande ha sido tendido allí, preparen. Bueno, hay que ordenar la expresión, pero ese cuarto superior grande, ahí está hablando de dos palabras en griego. Voy a ser más prolijo, entonces: anogion para la primera, que es cuarto superior, o aposento alto, sobre la tierra también, y la otra palabra megas, que habla de grande, muy amplia, de enorme, abundante, gran temor. Entonces Él les mostrará un gran aposento alto, un lugar amplio, de abundancia, de gran temor, un aposento alto. Está hablando, únicamente a través de Él podemos llegar a ese lugar. Fíjense, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 16 dice: asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. Un aposento, ahí está la palabra en hebreo devir, habla de alto, de santísimo, de sagrado. Entonces, en la casa un aposento que es el lugar santísimo, devir. No está ahí debidamente traducido. También, por ejemplo, en Hechos, capítulo 1, versículo 13, también habla, fíjense: y entrados subieron al aposento alto. Esto es cuando van a buscar el sucesor de Judas. Entonces, entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacob. Entonces ahí vemos ese aposento alto. Muy, muy interesante este lugar sagrado, ese lugar de abundancia, ese abundar sobre la tierra, únicamente a través de Yeshua. No hay otro modo. Nuestro hogar, mantenernos a la puerta, ahí debemos recrear ese reino, ese tabernáculo en nuestro hogar. Por lo menos así lo entiendo yo. Y viene, entonces mencionaba del proceso de purificación. No voy a entrar en mayor detalle, pero voy a hacer referencia al libro de Vaikra, Levítico, capítulo 14, del 1 al 9. Ahí en la Parsha Metzorah, pueden buscarlo, el video está subido. Ahí hablo de este rito con dos avecillas, una que muere en la cruz, otra que vive, resurrección, que habla del el rito de purificación del Mashiach, que murió fuera del campamento. Esto lo encuentran en Metzorah, Vaikra 14, del 1 al 9. Ahí creo que lo van a ver mejor en detalle. Y también en la Parsha Jucat, también está el video en Bamidbar 19, del 17 al 19, y Yeshua es quien nos purifica, también en este caso a través de esa vaca alazana. Ahí también lo tenemos. Recordemos que Él es el que nos purifica. Esto también lo hemos visto hasta el hartazgo en Isaías 53. Yo sé que me repito mucho, pero me parece muy importante esto tenerlo presente. Isaías 53, versículos 4 al 9, 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Es decir, nosotros lo hicimos leproso, nosotros lo convertimos en leproso. Él cargó con nuestra lepra, esto, con nuestra tzaraat, con nuestra. Muy importante esto recordarlo, el siervo sufriente, el siervo sufriente. Entonces seguimos en Shemot, volvemos al capítulo 12, seguimos versículo 23, porque Yud-Hei Bab-Hei pasará,
se rebelará, dice el Targum Onkelos, hiriendo a los egipcios, y cuando vea al Eftab la sangre en el de los dos postes, pasará Yud-Hei Vab-Hei a aquella puerta y no dejará entrar al heridor. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahí hay una palabrita omitida, el que puede ser traducido como amparo. Entonces dice, y no dejará entrar al heridor. Podríamos entenderlo, él amparará vuestras casas para no ser heridas. Guardaréis esto, dice el 24, guardaréis et adabar, guardaréis estas palabras, guardarás la palabra, guardarás al-eftab adabar, al-eftab la palabra guardarás, vigilar, cuidar, por estatuto, Joc, para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Yud-Hei Vab-Hei, os dará como prometió, guardaréis este al-eftab rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, eres la víctima de la Pascua de Adonai, el cual pasó por encima. Pasó por encima. Ahí está la palabra pasaj. De ahí viene el pasar por encima. El pasar por encima. A ver, un segundito. Ahí está. Entonces, ahí quito la placa. Versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Adonai hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid al Eftab Yud-Hei Vab-Hei, como habéis dicho. De aquel faraón que había dicho, ¿quién es Yud-Hei Vab-Hei? Y ahora, id y servid al Eftab Yud-Hei Vab-Hei, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban, dice 12:33, con insistencia para que se fuesen. Los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo al Eftab su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Esto después va a ser utilizado, ya lo vimos, para la construcción del tabernáculo. Y Adonai dio al Eftab gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían, así despojaron, drenaron, alguna palabra, alguna traducción, drenar, así drenaron al Eftab a los egipcios. Fuerte esa palabra, drenar, natsal, natsal, 12:36. Tengo una placa del Targum. Bien. 37, 12:37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, de la adoración al sol, del culto al sol, ¿a dónde?
a la salvación, tabernáculo, la enramada. Fíjense qué bárbaro, del proceso tamé a Tahor, un proceso de purificación, de ser no aptos a ser aptos, de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud, gente mezclada, Erev, de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de Aleftab, la masa que habían sacado de Egipto, pues no se había leudado, por eso se marchan rápido, para que no leude la masa, para que no se impurifiquen y se arrepientan, porque al echarlo fuera los egipcios no había tenido tiempo ni para prepararse comida. 12:40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años, y pasados esos 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Adonai salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar, de cuidar, de velar, de vigilar para Adonai, de custodia, para la palabra llamar, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla, para Adonai todos los hijos de Israel en sus generaciones. Estatuto perpetuo. Y fíjense, ningún extraño comerá de ella. Y Yud-Hei Vab-Hei dijo a Moisés y Aarón: esta jucat, esta ordenanza de Pesa, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiesen circuncidado. Miren, vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11 y 22. Del 11 al 22. Miren esto, es interesante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, los paganos, los que no creían en Adonai, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, ¿ven? Ya no somos gentiles, dejamos de ser gentiles, dejamos de ser extranjeros, dejamos de ser paganos, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach. Él nos atrae, nos hace cercanos. Él es nuestro prójimo. Interesante. Pero que me perdí, acá estoy. Habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mashiach, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Somos un ejad, una sola pieza, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro shalom, aboliendo en su carne las enemistades, la Torá de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo paz, y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Arrepentíos, porque el reino del Eterno se ha acercado. A vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes los que estaban lejos? La casa de Efraín, la casa de Israel. ¿Quiénes los que estaban cerca? La casa de Judá. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada, en un ejad, por un mismo ruaj al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ni conciudadanos de los santos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Somos de ciudadanía israelita, pero obviamente espiritual, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mashiach Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo apartado en el Señor, en un aposento alto, dijimos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Elohim en el Espíritu. Esto está unido totalmente con Ezequiel 37, que no lo voy a leer del 15 al 28, porque por razones de tiempo. Entonces, terminando este capítulo, dice 13:45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa, en un ejad, ahí en un ejad casa, bait, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare contigo
y quisiere celebrar la Pascua para Adonai, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley, la misma Torá, Ejad, porque esa palabra Ajat viene de Ejad, entonces una misma Torá, una única Torá, una sola pieza, será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. No hay una Torá para el extranjero, para el pagano, para el que era gentil, no la hay, es una misma Torá. Lo dice la palabra. Yo, como siempre digo, no me crean a mí, créanle a la palabra. Terminando, 12:50, así lo hicieron todos los hijos de Israel como mandó Adonai a Aleftab a Moisés y a Aleftab a Aarón, así lo hicieron y en aquel mismo día sacó Adonai a los Aleftab hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Por sus ejércitos. Y ahora vamos a entrar a la segunda parte, Shemot 33, 12 al 34, 26. Quiero ver bien. Vamos a arrancar desde el 12, vamos a leer, dice, y dijo Moisés a Adonai, Moshe el Yudhei Bakei, mira, tú me dices a mí, saca al Eftab el pueblo, y tú no me has declarado al Eftab a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he concedido por tu nombre, te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres, y Adá, que pueda discernir, ahora Aleftab tu camino para que te conozca, y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Entonces está hablando luego de la consagración, por ejemplo, cuando sucedió en tiempos de inauguración del tabernáculo, hubo 7 días de preparación para Aarón y sus hijos, y hubo un octavo día para inicio del servicio del tabernáculo. Entonces, 7 días de preparación. En esa inauguración, en ese estreno, mueren Nadab y Abiú. Entonces continúa diciendo, y él dijo, vamos a ver este octavo día, Sheminí, que ya lo hemos visto, está la porción de Sheminí, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no nos saques de aquí. Cuando habla de mi presencia está hablando de la gloria del Eterno, del Sarapanim, del ángel de la presencia del rostro de Adonai. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. O sea, es la gloria del Eterno que se revelará, que se le va a revelar a Moisés. Esto ya lo hemos visto. En el caso que di el ejemplo, en el estreno del tabernáculo. Después del séptimo día de panes sin levadura, como también después del octavo día de Sukkot, hay un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Es Sheminí, alude al rey, alude a la vida eterna. Y dice, sigue diciendo 33, 17. Y Adonai dijo a Moisés, también haré al Eftab esto que has dicho. Otra vez, Aleftab et Adabar, Aleftab, la palabra que hablaste haré, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Acá está la expresión en hebreo, Adabar hace, mira la palabra, mira el cordero, en 33, 17. 33, 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres Aleftab tu gloria, tu gloria. El Targum dice, por favor concédeme una visión de tu gloria. Y respondió el Eterno en el 19, yo haré pasar todo mi bien, toda mi verdad, toda mi verdad. Esa palabra bien, Tov, habla de bueno, de bondad, de bienestar, de gozo, de regalo. Está relacionado con Bereshit del capítulo 1, versículo 4. Está hablando de esa luz del primer día, esa luz que salió del Eterno. Entonces está hablando de toda la verdad, está hablando de la verdad. Yo haré pasar
toda mi emet, toda mi verdad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti. Tendré misericordia del que tendré al Eftab misericordia y seré clemente para con el que al Eftab seré clemente. Dijo más, no podrás al Eftab ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. El Targum dice, por ejemplo, no podés ver mi presencia, mi Shejinah, porque ningún hombre puede ver mi presencia y vivir. Y dijo, 33:21, y dijo aún Adonai, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, sobre la roca, Tzur. Ahí está hablando de esa roca que alude a la cruz del Mashiach. Es la cruz que se le podía pegar, la que Moisés le pegó y brotó el manantial de agua viva. Alude al Cristo, al Mesías, en la cruz, cuando lo atraviesan con la lanza y sale la última gota de sangre y brota la Torá de su costado. Y cuando pase mi gloria, dice el Eterno, yo te pondré en una hendidura, en una abertura de la roca Tzur, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Dice el Targum, te cubriré con mi menra, con mi palabra, con mi palabra. Después apartaré al Eftab mi mano y verás al Eftab mi espalda, mas no verás mi rostro, mas no verás mi rostro. Entonces, después de un proceso de purificación, después de un proceso de Tamea Taor, viene la gloria del Eterno, se revela en nuestro día, en nuestra vida. Está hablando, esto está también aludiendo a la resurrección del Mashiach. Está hablando de, él resucita en un día octavo, él resucita después del Shabbat, el inicio de una nueva semana. Entonces, Shemot 34, dice 34.1, vamos a ver esto del pacto renovado. Un segundito, así me pongo. Dice, y Adonai dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas al Eftab las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Es decir, ya nos purificamos, somos panes sin levadura, se revela la gloria del Eterno, que es lo que leímos recién en Shemot 33, y ahora viene el pacto renovado, el pacto restaurado, esa palabra Hadash que hablábamos, ¿no? Prepárate pues para mañana y sube mañana al monte Sinaí, tuvo que subir Moisés, recordemos, por tercera vez, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana, y subió al monte Sinaí, como le mandó Adonai, y le llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Adonai, en el 34:5, descendió en la nube, el Targum dice que se reveló, y estuvo allí con él proclamando el nombre del Eterno y pasando Yud-Hei Vavhei por delante de la gloria como él le prometió, proclamó Yud-Hei Vavhei, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Recordemos que el pueblo había adulterado, había bebido de aguas amargas, hizo teshuvá, se retiró el Eterno del medio del campamento. Todo esto porque lo habían dado por muerto a Moisés, porque habían hecho ese becerro de oro. Entonces, esto ya estamos llegando al final de esta tercera subida de Moisés. Cuando él baje ya es tiempo de Kippur, de Ha Kippurim. Dice 34:7 que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dice el Targum que perdona a los que regresan a su Torá. Me gusta esa expresión. Que perdona a los que regresan a su Torá, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, la imagen visible del invisible, porque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y pecados y tómanos por tu heredad. Quiero leer este texto que tengo acá señalizado, Romanos 8:32, dice...
8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Interesante, ¿ve? Entonces dice, porque será cosa porque decía el texto, porque es un pueblo de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por nuestra heredad. Y él contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, Aleftaf, la obra de Adonai, porque será cosa tremenda, maravillosa, asombrosa, y haré de temor, de reverencia, lo haré contigo. 34:11, guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo he hecho de delante de tu presencia Aleftaf, el amorreo, el cananeo, eteo, fereceo, hebeo y jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean de tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Adonai, cuyo nombre es celoso, Elohim, celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también al estar tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Esto me lleva a recordar cuando están en tierra, en territorio moabita. Recordémoslo. 34:18, Aleftaf, la fiesta de los panes sin levadura, guardarás 7 días, ya lo hemos hablado, 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Jabib, porque en el mes de Jabib saliste de Egipto. Estamos entendiendo este concepto de la levadura, del estado de, no levadura, no me sale la expresión, ya me va a salir, cebada, porque es tiempo de cebada. Entonces está hablando de esa fase de maduración de la cebada, que no me salía la palabra. Entonces dice, todo primer nacido mío es, de tu ganado, todo primogénito de vaca o de oveja, que sea macho, pero remidirás con cordero el primogénito de asno, ya lo estudiamos en Shemot, cuando estudiamos el Shemot capítulo 12, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Bien, esto también está relacionado con Bereshit 49:11, esto lo vimos en Vallejí, atando a la vid, dice su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Luego 34:21, 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Y ahora viene tiempos de Shavuot, fíjense, 22, también celebrarán la fiesta de las semanas, Hag Shavuot, de las primicias, la de las primicias, dice textualmente, la de las primicias, de la siega del trigo y de la fiesta de la cosecha a la salida del año. Está hablando de Sukkot. Y luego, 3 veces al año, se presentará todo varón, Aleftaf, delante de Adonai el Señor, Elohim de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé Aleftaf tu territorio, y ninguno codiciará Aleftaf tu tierra cuando subas para presentarse Aleftaf delante de Adonai tu Elohim 3 veces en el año. Terminando, no ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pascua, de la Hag Pasaj. Y terminando, las primicias de los primeros frutos, Reshit Bikurei, de tu tierra llevarás a la casa de Adonai tu Elohim, no cocerás el cabrito en la leche de tu madre. Bien, entonces ya tenemos, con este estudio, tenemos una visión general y particular en algunas cuestiones relacionadas con la Brit Hadashah, para tener claro cómo se va haciendo, cómo podemos ir observando el cumplimiento de el libro de Shemot y los libros
que hemos compartido de Brit Hadashah, para entender que es todo profético, todo habla del plan redentor, todo habla del plan redentor. Viene entonces Pesaj, sinónimo de libertad, de panes sin levadura, para ser justificados, para pasar de un estado tamé a un estado tabor, de un estado estar puros, digamos, no puros, no aptos, a un estado puro, apto, de impureza a un estado de pureza. Eso habla de tamé a tabor. Entonces, y después, obviamente, lo más importante, con la esperanza de la resurrección, de su pronta venida, de la segunda venida de Yeshua HaMashiach. Entonces, realmente son fiestas cumplidas ya en él, y nosotros debemos, como dijimos, Mikra Kodesh, debemos ensayar, son tiempos de ensayo para estar preparados. Entonces, justamente venimos preparándonos de sacar toda levadura interior en nuestro organismo, en nuestra mente, en nuestro corazón, y exterior en nuestra casa, porque es la manera correcta, las dos cosas en simultáneo, lo físico y lo espiritual deben acompañarse, porque es un mismo mensaje, Todas mis cosas, mi casa, mi entorno tiene que hablar del Mashiach como mi interior, mis pensamientos, mi corazón. Entonces, es tiempo de Teshuvá, es tiempo de introspección, es tiempo de un mirar hacia adentro con una mirada crítica para ponerlo ante los pies del Padre, para no salir de los pies de la cruz de Cristo, para realmente poder estar lavados, para poder estar en un estado tabor, realmente para que esta fiesta de Amatzot sea mejor que la anterior y sea inferior a la del próximo año, siempre creciendo. Así que, como siempre digo, si este video te ha resultado de Shalom, te invito a que lo compartas. Está transcrito completamente en el grupo de Facebook de Hebreo Bíblico y Torah, que publico los días viernes, lo mismo en el grupo de Telegram. Y no me crean a mí, créanle a la palabra. Que este video sirva para que ustedes investiguen, para que puedan agregar, mejorar. Todos aprendemos, de todo debemos nutrirnos. Simplemente estos videos lo hago para ayudar de alguna manera a ampliar el reino del Eterno, si el Eterno lo permite. Así que toda la gloria siempre sea para Yud Hei Vav Hei. Shalom, shalom y amén.